Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Ya es una realidad. Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos, con todas las implicancias que esto tiene, con la campaña, cómo fue, con todas las características, ¿no?, del país en sí mismo, un país que tiene varios países, al parecer, en lo que es esta suerte de gran continente, ¿no?, que alberga posiciones tan disímiles, pero lo concreto y real es que ganó por goleada y se impuso además en los estados clave. Vamos a estar analizando en el siguiente bloque, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales, desde la geopolítica, cuáles son las implicancias de este triunfo, y lo haremos con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y además académica de la Universidad de Concepción. Nos vamos a detener ahora en la parte económica, vamos a analizar lo económico, pero también la economía de nuestro país a partir de este crecimiento que tuvimos nulo en septiembre, con el economista, presidente además de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. ¿Cómo estás tú? Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos digiriendo un poco. Mira, yo nunca me creo todas estos de que el que siempre le ha chuntado, el que ha predicho todas las elecciones en Estados Unidos. Yo todas esas cosas, fíjate, siempre las veo con... No, aquí hay que llegar, la verdadera predicción en realidad no existe, sino que la elección verdadera se ve el día de la elección. Y la verdad es que, no sé si decirte que me sorprende el triunfo de Donald Trump, pero sí no deja de ser impresionante, y con esto termino, Rafael, y te doy al tiro la palabra, como una persona que tiene a su haber juicios, que desconoció la elección pasada, que alentó a sus seguidores a tomarse el Capitolio, etcétera, pueda volver a ser presidente de este país. Desde el punto de vista económico, quiero preguntarte, ¿cómo te explicas este resultado? Bueno, el The Economist, a propósito de la certeza de las predicciones, hace una semana atrás dijo: creemos que va a ganar Trump. Esta es la revista inglesa. Sin embargo, ayer, durante la mañana, dijo: los nuevos datos sugieren que es Harris quien va a ganar. O sea, se dieron vueltas las ediciones equivocadas en términos de su predicción 24 horas antes. En realidad, esta era una moneda al aire, pero el resultado no terminó siendo uno tan cercano como decías tú al comienzo, ¿no? De hecho, Trump, por lo que estamos viendo, no solo tiene la presidencia, que ya en sí mismo es lo más importante, pero va a tener con seguridad el Senado y probablemente también la Cámara de Diputados, que allá se llama la Cámara de Representantes. Y además parece que va a tener la mayoría de los votos, más del 50%, cosa que no ocurrió la vez pasada, y además va a tener más votos en todos los estados los que perdió que los que tuvo la vez pasada. Así es que, como dices tú, no sé si fue por paliza, pero efectivamente es un triunfo que Harris todavía no, en su discurso no ha aceptado. Se esperaba que hablara ayer, no lo hizo, pero es un triunfo que todos los líderes mundiales están reconociendo en este momento y están felicitando. En términos económicos, tal vez las tres preocupaciones principales que existen cuando se analiza el impacto que esto tendría a nivel global son: uno, la economía en Estados Unidos y la economía global, y voy a mencionar dos cosas en un segundo. Dos, sí, claro. Esto, a pesar de que no es directamente economía, tiene mucha importancia para la economía, el Estado de Derecho en Estados Unidos, lo que uno a veces llama la institucionalidad. Y tres, si tú quieres, no quiero plantearlo en términos tan exagerados, porque no es la seguridad mundial, pero sí es, de alguna manera, el ambiente mundial en términos de qué tan amigos o poco amigos somos, qué tan confrontacionales o no vamos a hacer en las distintas relaciones globalmente, al menos cuando vemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre entre Estados Unidos y Rusia y China, etcétera. Esas eran las tres grandes preocupaciones. Y el mismo The Economist dijo: mira, no es que nos guste Harris, creemos que va a tener un gobierno mediocre si es que es elegida. Ellos tienen su línea editorial, por supuesto, ¿no es cierto?, son libre mercado, pero creemos que los riesgos de Trump son demasiado grandes. Y te menciono, si tú quieres, lo de la economía solamente. Por favor. En términos económicos, en Estados Unidos las grandes preocupaciones son en el discurso al menos, porque después quiero que hagamos un comentario vaso medio lleno. En el discurso al menos Trump tiene cierto desprecio por el compromiso fiscal, es decir, por la sostenibilidad de la trayectoria de gastos de la economía norteamericana.
que es una economía que está muy endeudada globalmente, que ha venido de menos a más en esta dimensión y que tiende a generar riesgos en términos de que en algún momento podría no ser capaz de seguir cumpliendo sus obligaciones. Y que el país más importante del mundo haga eso, es algo que se está discutiendo en Chile con respecto a nuestra propia economía, imagínate cuando es la más Imagínate. relevante del mundo. Entonces, lo primero es lo fiscal en el discurso. De hecho, más o menos, yo diría que la totalidad de los ministros del área económica que tuvo Trump en su gobierno anterior plantearon que no están de acuerdo con su discurso actual. La mitad, perdón, la totalidad de los ministros de Economía, la mitad de sus ministros dijo que no va a votar por él. Ayer, la mitad de sus ministros, pero la totalidad de los ministros del área económica están en desacuerdo con su plan porque dicen que no es un plan fiscalmente creíble. Bajar mucho los impuestos, subir aranceles, básicamente para poder recaudar dinero que va a perder con la baja de impuestos, que ayudaría a la inversión. Ese es su discurso, que es más bien pro empresa que pro mercado, hago la sutil diferencia que es muy relevante, y que esos aranceles básicamente afectarían el comercio global y tendría impacto, entre otras cosas, en las exportaciones chilenas. Y esto, y cierro acá, entonces, en un contexto en el que si el país es más incierto, si la sostenibilidad fiscal está en entredicho, lo que típicamente ocurre es que en el mercado reaccionan las tasas de interés al alza, reflejando el hecho de que es un país más riesgoso. Y cuando las tasas gringas suben, las tasas en el mundo suben. Nuestras tasas están amarradas, sobre todo las tasas a largo plazo, las que tienen que ver con los créditos hipotecarios, a la tasa de Estados Unidos. Así es que lo que deberíamos ver, y esta es mi última línea en términos económicos, es un mundo menos globalizado, es más confrontación en el ámbito económico, por lo mismo anterior. Es un país, Estados Unidos, que al menos en el discurso sería más agresivo en su gasto fiscal, pero recaudando menos con impuestos internos, haciéndolo a través de cerrarse al resto del mundo con aranceles. Es un país que tendría tasas de interés más altas y es un país que entonces tendría una moneda que se fortalecería, porque al ser las tasas de interés más altas, la gente prefiere poner sus dólares en Estados Unidos para obtener esos retornos, que al final del día sigue siendo la economía más poderosa del mundo, y cuando demandan más dólares para hacer eso, el dólar sube en todas partes. Por lo tanto, en Chile deberíamos ver mayores tasas de interés, menos exportaciones, estoy llevando esto al extremo, y un dólar fortalecido, es decir, una moneda local, el peso depreciado. Ese podría ser el impacto macro, así en Uf. términos muy simples. De todas maneras, Rafael, déjame entender, por favor, cuánto influyó la economía en este triunfo de Donald Trump, porque mucho se habla de que la economía a nivel macro, al menos, no había estado mejor que nunca, o había estado mejor que nunca, con buenos índices, ¿no es cierto?, de crecimiento, con una inflación que dentro de todo había sido controlada, pero que tenía que ver de alguna manera con una sensación, más que el objetivo, una sensación del pueblo o de ese pueblo que votó por Donald Trump, de que las cosas no estaban completamente bien en sus vidas, Sí, en términos económicos. ¿Me puedes mira, ayudar a entender ahí eso? Hay, hay cierta paradoja ahí, y Ya. estoy agarrándome también de la opinión de los analistas internacionales Ujú. que ¿no es cierto?, se especializan en estos temas. Hay cierta paradoja en términos de tratar de explicar esto a la luz de los datos que uno observa hoy día. Yo sí quiero hacer, porque efectivamente la economía norteamericana hoy día está más fuerte que nunca. Y aquí viene el vaso medio lleno, ¿ah? Y por favor que no se me olvide lo que estábamos conversando recién, pero el Por vaso medio supuesto. lleno es, el discurso de Trump el 2016 también fue muy agresivo. Y estos riesgos, al menos en su retórica, estaban presentes. Sin embargo, no se materializaron con la fuerza de su discurso. O sea, algunos dicen, esto puede volver a ser un poquito más de lo mismo. Y él habla mucho, dice muchas cosas, pero cuando llega el momento, el asiento hace a la persona, ¿ah? Y no va a ser capaz de llevarlos a la práctica, no va a poder expulsar 11 millones de inmigrantes, con el efecto en empleo y en la capacidad productiva de Estados Unidos que eso tendría, entre otras cosas. No va a poder hacer eso. No va a poder subir los aranceles 200% a algunos países, como digo. Entonces, el vaso medio lleno, esto ya lo escuchamos, pero no ocurrió. Lo que dicen algunos es, pero hoy día está más fortalecido Trump que antes. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, vaso medio lleno, la economía norteamericana hoy día está en su mejor pie desde antes de la crisis subprime. Y por lo tanto, él va a tener viento de cola, como se dice, que lo va a ayudar con crecimiento económico y con una inflación que va de más a menos y que ya está en niveles que son totalmente aceptables, a poder por lo menos preocuparse de otros temas. La economía no va a ser su problema. Y ahí quería hacer el contrapunto con respecto Claro. al tema económico y su importancia en esta elección. Porque la frase de Donald Trump no fue "es la economía estúpido", como fue la Claro. frase, ¿no es cierto?, hace veintitantos años atrás, en los 90, en la época de Clinton. La frase que está usando Trump para justificar que lo voten es "hagamos de Estados Unidos un lugar grande nuevamente, let's make America great again". Claro.
Y eso es mucho más que la economía. Eso tiene que ver con el sentido de orgullo con respecto a tu propio país, con ser una potencia mundial, con golpear la mesa cuando estás hablando de temas políticos estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Con si tú quieres la economía en términos de recuperar puestos de trabajo que hoy día se estaban importando, sí, con recuperar las industrias, etcétera, pero no con crecer necesariamente más o finalmente bajar la inflación, porque el crecimiento ya es suficientemente alto, el empleo también lo es, y la inflación ha ido de más a menos y está ya en niveles que son aceptables. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con algo mucho mayor que la economía. Dicho lo anterior, la paradoja es que al final la economía generalmente en las elecciones importa, y mucha gente en Estados Unidos sigue diciendo, especialmente en el centro de Estados Unidos, no en las costas, que la economía les duele. Y eso lo atribuyen expertos a el hecho de que la inflación fue muy alta hace muy poquito rato y por lo tanto todavía está en la cabeza de la gente esa preocupación. Pero objetivamente, y cierro acá, si tú le sacas una foto hoy a la economía de Estados Unidos, es sin duda alguna la economía avanzada más fuerte que tenemos en el mundo en el 2024. ¿Cómo estará The Economist hoy día y los grandes medios internacionales, Financial Times, etcétera, tratando de entender las claves? Yo me imagino que no es fácil, ¿no es cierto, No, no lo es. Rafael? De verdad te lo pregunto, porque Sí. ¿cuáles son las claves aquí? O sea, en un discurso tan cargado al odio, con frases en un meeting de un comediante que a cualquier candidato le podrían haber significado el fin digamos, del triunfo de la carrera, ¿no? En términos de la campaña, quiero decir. Entonces, la economía, la inmigración, es que, ¿qué pasa aquí? Que tú, no sé, yo no conozco Estados Unidos como para dar una mirada, ¿no? No sé si tú has estado más tiempo o has conocido más, Sí, pero yo tuve la tratar suerte de de... vivir ahí como 7 años, así Ya, que... entonces ayúdame a entenderlo, mejor todavía. ¿Qué pasa? No, ¿Qué pero pasa por la esto, cabeza? claro, pero acá, para los que estén interesados en estos temas, yo recomendaría dos cosas. Dale. Eh, recomendaría, esto va a parecer más académico, pero primero recomendaría ver un par de videos a la editora general del The Economist, que están en internet, gratuitamente disponibles, en entrevistas que le hizo, creo que la BBC y otro medio, en la que ella, que es la editora jefe del The Economist, es la responsable del editorial, la que dice y aprueba cada coma y cada palabra que aparece en los análisis del The Economist, que es una revista que fue fundada en 1840 y algo para defender los principios del liberalismo global, ¿ah? En cómo ella entiende lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que ahí hay un análisis de 5, 6, 7 minutos en dos entrevistas que es súper interesante, pero que en parte no va a sorprender a nadie. Plantea un poco lo que hemos estado conversando en este momento, en términos de los riesgos que significa Trump para el mundo y en términos de entender por qué la gente está votando a Trump. Ese es un primer comentario. Miren estos videos porque creo que de verdad vale la pena. Y voy a hacer una cosa que va a sonar un poquito pretenciosa, pero si alguien Dale quiere nomás. leer algún cientista político que desde la mirada liberal y desde la globalización ha tratado de explicar por qué el liberalismo es una palabra que hoy día es, de alguna manera, no está de moda en el mundo y ya no lo estaba con Obama y por eso se cambió de liberalismo a progresismo. Tienen que leer a Fukuyama, que es un cientista político que escribió un libro que se llamó El fin de la Claro, historia a fines de los 80, pero que claro. su último libro se llama La decadencia del liberalismo y trata de entender por qué en el mundo, porque no es en Estados Unidos, porque en el mundo estamos eligiendo estos líderes que son populistas en el sentido, porque no son muy distintos, en el sentido de que ofrecen soluciones que son facilistas, que podrían, como cuando se decía, eliminemos la UEF para acabar con la inflación. Eso se está viendo, se vio en Brasil, se vio en Italia varias veces, se ve en muchas partes del mundo, y esto es lo que más preocupa, se vio en parte en Inglaterra con Johnson, y lo que más preocupa se está viendo en la economía más poderosa del mundo, más importante que eso, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, por segunda vez en un periodo corto de tiempo. Pero tiene mucho que ver, y paro acá, también con, de alguna manera, el que el mundo se ha movido en la dirección de ser, lo dije antes, ahí estoy hablando desde los zapatos de un economista, ser más bien pro empresa que pro mercado. Yo diría que esa es una frase muy bonita que usó y muy inteligente, encuentro yo, que usó el The Economist hace veintitantos años atrás para decir, cuidado, no confundamos el que haya actividad económica concentrada en unas pocas empresas a las que les está yendo muy bien y que pueden estar haciendo cosas buenas, pero que están generando niveles de desigualdad que son inaceptables, con la visión del 90 y tanto % del resto del mundo que siente que eso es resultado de políticas que son pro ellas y no pro mercados. ¿Ah? Hay algo de eso, y por eso cuando uno va a Estados Unidos uno lo que ve es que en las costas, que son la oeste y la este, California y Nueva York, para llevarlo a una cosa simple, donde están concentradas las principales universidades de Estados Unidos, no todas, pero varias de ellas, lo que,
intelectualidad gringa uno ve que hay un voto muy anti-Trump, la cosa intelectual, del liberal, ¿no es cierto?, progresista pero intelectual. Y en el centro, que es donde está la América profunda, la que trabaja en el campo, hay una concentración absoluta a favor de Trump. Entonces, efectivamente, como dijiste tú al comienzo, que hay dos países. Claro. Pero también es cierto que no podemos echarle la culpa al centro, porque los que están en las costas tienen que reconocer que su discurso se apartó un poco del compromiso que tenía el liberalismo, por ejemplo, con los trabajadores a través de los sindicatos, y se transformó en una aproximación socialdemócrata que muchos ven como pro-empresa y no como pro-mercado. Yo no soy experto en esto y perdono lo pretencioso, pero creo que por ahí No, va pero el Rafael, análisis global que se hace. pero qué pretencioso con todo lo que tú sabes, Rafael Verguán, economista, además presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rafael, vamos a entrar a política interna, economía interna, pero déjame por favor preguntarte lo último que tiene que ver con lo siguiente. Lo más probable es que Donald Trump, tal como lo ha señalado, ¿no es cierto?, deje de mandar apoyo para Ucrania, ¿no es cierto?, en su guerra contra Rusia. ¿Qué va a pasar ahí para la economía nuevamente a nivel mundial si eso ocurre? Bueno, obviamente lo que queremos es que estos conflictos, no solo por razones morales, humanitarias, ¿no es cierto?, terminen, sino que también por un tema de paz global, ¿no es cierto?, y de estabilidad global, porque esto al final termina generando incertidumbre, más allá de lo más importante, insisto, que es lo humanitario, y termina, por lo tanto, afectando la capacidad del mundo de seguir prosperando en términos económicos. Ahora, ahí hay harto debate. Yo estaba viendo en la mañana algunos de los saludos que han hecho los líderes mundiales, y justamente el del presidente de Ucrania fue uno de los más largos, ¿ah? Y la periodista que estaba leyéndolo en televisión esta mañana decía, esto en Chile diríamos que le está haciendo la pata, ¿ah? Obviamente que hay una preocupación ahí, y ahí hay una tensión, porque Trump, por un lado, ha sido una persona razonablemente cercana a Putin, pero por otro lado, tú tienes, ¿no es cierto?, todavía muy cerca de tu cabeza de la historia, el muro, la Guerra Fría, y a estas dos gigantes que se peleaban en la hegemonía global, y por lo tanto uno tiende a ver a un presidente de Estados Unidos como muy confrontacional con un presidente de Rusia, pero la verdad es que ellos en su primer periodo se supone que tuvieron mucha conexión. Sí. Y es justamente Rusia la que tiene invadido Ucrania. Entonces, aquí hay una tensión en términos de que no se sabe muy bien en qué dirección se va a mover Trump. Pero por otro lado, y termino con esto, y no soy Ujú. analista político, lo que uno sabe de Donald Trump es que no es una persona que se especialice tanto en hacer un discurso que esté basado en principios, en donde la ideología no juega un rol tan relevante, y por lo tanto uno sí se lo imagina saltando de un lado para otro en función de, esto va a sonar negativo, pero en función de ciertas conveniencias del momento, más oportunista. Así es que lo que termine pasando con Ucrania y con Rusia en la relación con Estados Unidos, algo que probablemente se va a ir dando en el camino en función de las necesidades que Trump vaya viendo. Ya, Rafael, entremos entonces en política económica interna, porque en estos días, claro, este IMASEC, ¿no es cierto?, relativo a septiembre, que se compara con el mismo mes del año pasado, de crecimiento nulo, cero, hablemoslo así, que por 0%, correcto. supuesto, claro, y que ha generado también en el propio Mario Marcel, que dicho sea de paso, entiendo que es la primera vez que se equivoca, ahí tú me corriges si no estoy en lo cierto, pero que en definitiva lo ha llevado a admitir que claro, no era el resultado no solo esperado, sino que esto puede tener efectos también en cómo se va a ejecutar el presupuesto el próximo año. Primero que nada, tu análisis de qué pasó aquí. Bueno, mira, a ver, no se trata de sacarse los balazos, pero la verdad es que por un lado es bueno tener información mensual, y eso es el IMASEC, Índice Ujú. Mensual de Actividad Económica, porque te Ok. permite ir, como dicen los gringos, en la punta, mirando lo que está pasando con los datos. Pero también de repente el ruido, cuando tú tienes una frecuencia demasiado alta para ver los datos, te nubla, el ruido no te permite escuchar cuáles son las señales más profundas, más estructurales de la economía, y por lo tanto el mes a mes tiene mucha más volatilidad. ¿Me explico? Entonces, claro, tú tienes un 6, pero tú también tienes meses en los cuales de repente ese número es 3. Y cuando es 3, el oficialismo dice, ven que estamos haciendo las cosas bien, y cuando es 0, la oposición dice, ven que están haciendo las cosas mal. Y eso ha pasado en todos los gobiernos, y es natural que sea así. Dicho lo anterior, si uno trata entonces de limpiar este 0, que ex post, con el diario del día lunes, todos somos generales después de la guerra, etcétera, es un número que uno puede explicar, entre otras cosas, por ejemplo, porque este dato, entre paréntesis, estamos en noviembre, por lo tanto es el dato de septiembre, hubo más feriados que el año anterior, esas cosas tienen impacto, y por lo tanto lo cejaron a la baja esta vez, porque es verdad que en los feriados hay más ir a restaurantes y qué sé yo, pero se descompensa con la caída en la producción industrial. Y además el sector minero ha estado muy volátil y también ha estado afectando estos números. Dicho eso, yo sinceramente creo que
Primero el debate de si Mario Marcel la achuntó o no la achuntó el número, y uso la palabra achuntó a propósito, porque esta cuestión en economía, hacer predicciones tan precisas en periodos tan cortos de tiempo, la verdad que no tiene mucho sentido. Los órdenes, los rangos de confianza, como dicen los economistas, son mucho más amplios que lo que el debate típicamente tiene en el día a día. Pero el punto es que yo creo que si uno limpia estas cifras, por lo que está ocurriendo estructuralmente en Chile, y mira cifras hacia atrás, y se proyecta hacia adelante, la verdad que el número hoy día es un número en el que todos coinciden. La economía chilena, más allá de este cero, y más allá de que el próximo número sea 3, 4 o -2, está creciendo el 2%, y está creciendo el 2% hace, y aquí me vas a decir de qué está hablando este tipo, pero hace una década que está creciendo el 2%. Desde el 2015 a la fecha, el crecimiento promedio ha sido 2,1, y el Banco Central proyecta para los próximos 10 años, o estima más bien, lo que llama su crecimiento tendencial a largo plazo, en 1,8%. O sea, Chile está, entre comillas, estancado en 2%. Ese es un número bajo. Uno esperaría que una economía como la chilena, en términos estructurales, dada la distancia con el desarrollo, todavía sea capaz de crecer al 4. Crecer al 2 tiene implicancias gigantescas en términos no solo de lo que pasa con el empleo, en términos de recaudación para el gobierno, y por eso la discusión presupuestaria tiene tanto que ver con esto que estamos hablando, porque cuando se define el presupuesto se define, entre otras cosas, con un gasto que está muy amarrado a gasto corriente que tú no lo puedes cambiar, porque está fijo en salario y esas cosas, pero un ingreso que depende fundamentalmente de dos variables, el crecimiento económico y el precio del cobre. Y el precio del cobre es muy volátil, entonces el crecimiento juega un rol fundamental. Y si el crecimiento va a seguir pegado en 2%, la capacidad de cualquier gobierno, sea cual sea el signo de este, de hacer cosas durante los próximos años y cumplir las obligaciones ya asumidas, es mucho más baja. Entonces, esa es la preocupación. Esta es una economía que está mediocremente estancada en 2% hace 10 años y que se proyecta que si las cosas no cambian va a seguir igual hacia adelante. Ya, porque lo que pasa es que aquí viene siempre la discusión, Rafael, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? ¿Cuánto de lo que estamos conversando tiene que ver efectivamente con datos objetivos? Ahora, también los datos objetivos, entre comillas, objetivos, porque depende cómo tú también, desde dónde te paras para analizar los Por datos. supuesto. Pero en definitiva, lo que sí está claro es que aparece, ¿no es cierto?, ayer la discusión entre distintos economistas o exministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, hablando de que, en fin, finalmente ellos vienen diciendo hace rato, ¿no?, que aquí hay un problema que dice relación con esta administración, que esta administración no puso el crecimiento en primer lugar, que el plan del gobierno, en definitiva, no ha estado poniendo ahí, vuelvo a decirlo, el crecimiento como tema esencial. Se habla de una lógica de fortalecer el rol del Estado, ¿no es cierto? Incorporar impuestos específicos, baja disposición, decía un editorial del Mercurio, a bajar la burocracia al Estado. Pero de verdad, ¿esto es solo responsabilidad del actual gobierno, Rafael? Bueno, yo creo, a ver, obviamente que hay políticas que a mí me gustan más y políticas que me gustan menos, y la democracia es eso, y los gobiernos, ahí está este cientista social que dice que los gobiernos tienen derecho a equivocarse cuando son elegidos democráticamente, o a tomar decisiones equivocadas, malas decisiones. Aquí hay una ideología detrás, como la había también en el gobierno del presidente Piñera, y la va a haber en el próximo gobierno en términos de qué se quiere empujar. Y ciertamente la cosa se ha movido en la dirección de tratar de potenciar el rol del Estado, de financiar ciertos gastos públicos que van orientados a lo que se consideran son ciertos derechos sociales, como la educación superior gratuita universal. Se planteó en el gobierno de la presidenta Bachelet, esto no viene de este gobierno, viene de antes, etcétera. Y hay muchas de ellas con las que yo simplemente no coincido porque creo que significarían gastar plata de manera equivocada, habiendo otras prioridades, y porque creo que hay otros mecanismos para conseguir los mismos objetivos. Si al final a mí lo que me da un poquito lo que a mí me molesta cuando yo veo la discusión de los últimos 10 años, y creo que se dio mucho en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se confunden, en mi opinión, idearios con herramientas. Para mí, el ideario es que no haya nadie en este país que no pueda estudiar por razones económicas. Incluso la educación superior, sea cual sea esta, y ojalá fuera técnica profesional, que es donde están las verdaderas brechas productivas del país, y no tanto sesgo hacia lo universitario. Pero la herramienta, si lo haces con gratuidad, con un crédito con aval del Estado, pero por supuesto que esa herramienta mal diseñada va a tener efectos negativos, y el CAE expuesto a muy mal diseñado, ¿te fijas? Entonces, está ese debate. Ahora, ¿yo por qué planteé lo del 2% de los últimos 10 años? Porque quería justamente poner el punto en que la economía chilena, desde mediados de los 2000, ha tenido dificultades enormes para hacer cambios suficientemente revolucionarios que le permitan seguir cerrando la brecha con el desarrollo. Chile llegó a la mitad del camino del desarrollo gracias a
un periodo, especialmente en los 90, que fue muy virtuoso en lo económico, con grandes reformas que potenciaron cosas que se habían hecho en dictadura incluso y las mejoraron y que tuvieron impacto hasta por ahí por el 2005. Y desde entonces la verdad que nos hemos quedado en una especie de letargo en la que lo que habitualmente se decía ya en aquel entonces, y esto me tocó a mí conversarlo en primera persona, por parte de ministros de Economía y Hacienda, en los 2000, no en los últimos 4 años. Ya. Oye, esta reforma mejor no la hagamos porque si entramos al Congreso no sabemos qué va a salir. ¿Te fijas que esa incapacidad de liderar desde distintos gobiernos para jugarse por reformas, que claro, tienen riesgo siempre en el Congreso, pero son parte del proceso democrático, es una degradación de la capacidad de hacer política económica que tiene ya 30 años, y eso lo digo en primera persona. Ahora, ¿qué está pasando? Yo creo que lo que efectivamente está pasando en la economía chilena es que hemos perdido la capacidad, y aquí voy a sacar los balazos y con esto paro, hemos perdido la capacidad en la economía de convencer a la política, que está por sobre la economía, de tomar ciertas decisiones que permitan asumir riesgos hacia adelante, que luego evaluemos y que cuando no funcionan se rediseñen y volvamos a hacer lo mismo. Estamos en este proceso más bien estancado, no solo del crecimiento, pero de la decisión de hacer política pública. Entonces, más que malas políticas en particular, a mí la de gratuidad universal no me gusta nada, nada. Pero más que malas políticas en particular, yo creo que aquí lo que ha pasado es que tenemos una pasividad en la capacidad de tomar decisiones de política y hemos dejado de tomar decisiones. Y eso nos viene pasando la cuenta hace rato. Y claro, en un contexto en el cual las exigencias sociales son cada vez mayores, el gasto público ha tenido que seguir subiendo, pasó de 8 a 40% la deuda bruta, etcétera, y estamos en un escenario mucho más riesgoso. Pero yo espero, y termino con esto, Sí, claro. que la política chilena haga los cambios institucionales necesarios para que volvamos a tener la capacidad de hacer acuerdos a largo plazo, sean estos acuerdos sesgados en una elección hacia más Estado o menos Estado, y que cada uno participe en este proceso, aporte datos y colaboremos en conjunto y veamos qué sucede y vamos evaluando. Pero eso no está pasando. Por lo tanto, yo creo que no es un problema de demasiadas políticas malas, yo creo que es un problema de la incapacidad de implementar políticas nuevas. Ya, es que, y ahí cerramos porque se nos acaba el tiempo, pero entonces, Rafael, lo que siempre hablamos con Iván Weissman, por ejemplo, nuestro editor económico acá del Mostrador, cuando dice, el problema de la economía chilena es la política. ¿Tú Así crees es. que eso se plasma en tu análisis, digamos, de lo que tú observas, ¿no? De lo que a ti te toca? Sí, 100%. Y solo quiero decir una cosa a su medio lleno final. Por favor. Sí hay, a pesar de todas las preocupaciones que yo tengo y de las cosas que no me gusta que están ocurriendo, 2 proyectos relevantes, y solo los menciono en el Congreso hoy día, que podrían ayudar a mejorar la institucionalidad de la economía chilena mucho. Uno en economía, que es el proyecto de permisos, que se ha llamado Permisología, que lidera el ministro Grau, que está avanzando bastante y podría simplificar mucho el sistema de inversión en Chile, resguardando lo público, no desregulando, sino que mejorando la regulación. Y el segundo proyecto es uno de Hacienda, de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad, que está empujando el ministro Marcel, en el que me ha tocado participar comentando en distintas comisiones, y que lo que hace es crear una agencia que fortalece la Comisión de Productividad para empezar a hacer evaluación de política pública de manera sistemática y estructurada en Chile, cosa que hasta el día de hoy todavía no hacemos. Esos 2 cambios que se vienen empujando desde el año 2000 por los distintos gobiernos son 2 cambios que se ocurren, aunque sean perfectibles en cómo queden, van a hacer una diferencia importante que va a ayudar a tener mejores políticas públicas hacia adelante. Ay, Rafael, te agradezco tanto. Rafael Berguán, economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros con tu análisis esta Gracias a mañana. ti, Nina, y que estés muy bien. Muchas Chao. gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Vamos a seguir analizando, evidentemente, las elecciones en Estados Unidos y lo haremos volviendo de este pequeño corte con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y además académica de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente